A un grupo de niños se le pidió que hicieran una pintura acerca de Dios. Cada uno de ellos, curiosamente, además de representar de alguna manera a Dios, incluyó un corazón en su imagen. Cuando se le preguntó por qué ellos incluían un corazón, todos a una misma voz dijeron: porque Dios es amor. Saben, queridos amigos, Dios es amor, pero al mismo tiempo, cuando el cristiano se encuentra con pruebas, muchas veces se pregunta por qué tiene que atravesar estas dificultades, estas pruebas. ¿Qué tienen que ver con su vida cristiana? ¿De qué manera esto le pueden ayudar en su vida espiritual? Este trimestre estamos ahora iniciando el estudio de una nueva serie de lecciones y el título es En el crisol con Cristo. Bienvenidos, bienvenidas cada uno de ustedes aquí a este encuentro especial de estudio de la Palabra de Dios. Axiomas, más allá de la evidencia. Queridos amigos, estamos aquí para estudiar las Sagradas Escrituras a través de las lecciones de la Escuela Sabática, iniciando un nuevo trimestre en el crisol con Cristo. Para ello tenemos dos invitados, dos amigos. Está con nosotros el pastor Marcelo Moreira. Bienvenido, querido Marcelo. Un saludo a nuestra audiencia. Un saludo, queridos amigos. Vamos a estudiar un hermoso tema e invitamos a todos que participen con nosotros. También doy la bienvenida a Emanuel Montaño. Emanuel también es pastor de la Iglesia Adventista. Emanuel, luego de tu saludo, por favor, guíanos en una breve oración. Muchas gracias, pastor. La verdad es una alegría una vez más compartir con cada uno de ustedes y este tema que vamos a estudiar de seguro será de gran bendición. Bueno, ahí donde están podemos inclinar el rostro para orar. Oremos. Padre Dios, muchas gracias por darnos este momento para abrir tu palabra, para compartir. Pedimos siempre tu presencia y la compañía de tu Santo Espíritu. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, antes de avanzar con la lección de hoy, que es el crisol del pastor, primeramente tal vez hacer una pequeña definición de lo que es el crisol. El crisol es un recipiente que se utiliza normalmente para poder purificar ciertos tipos de elementos que son sometidos a grandes temperaturas, que son usadas principalmente en la química, en la metalurgia, y esto se está usando como un símbolo de cómo el cristiano pasa por momentos difíciles, por momentos de prueba, por luchas que van a ayudarle en cierto modo también en la purificación de su carácter. Así que vamos a ir primeramente ahora a hablar un poquito de cómo el pastor, según Salmo 23, Jehová es mi pastor, va guiando a su pueblo también para pasar por el crisol y de esa manera guiarlo hacia un destino final que será una permanencia con él, un momento de gozo, pero el camino no siempre va a ser tan fácil. ¿Qué nos dice Salmo 23 en relación a la imagen de Dios como pastor, Emanuel? En realidad, lo que habla Salmos 23:1, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Para nosotros como cristianos, mientras no pasamos por pruebas, parece que todo va bien. Y mientras nosotros no estamos pasando por pruebas, parece que recién estamos en busca de Dios. Y aquí es donde vamos a estar analizando justo de cómo el Señor guía a sus hijos pese a los errores que nosotros tenemos. Bien, ¿cómo Salmo 23, Marcelo, nos va guiando el interés que Dios tiene para atender las necesidades de las ovejas, para cuidarlas, para guiarlas? En principio vamos a ver todos los beneficios y luego vamos a ver que también dentro de ese camino no todo es fácil. Sí, pastor, mira, el versículo más conocido es el versículo 1, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Cuando lo traducimos de forma literal, la traducción sería: Jehová es mi pastor, no sentiré falta de nada. Se cambia un poquito la idea porque la gente piensa de si Jehová es mi pastor, no me faltará nada, voy a tener todo, ¿cierto? Voy a vivir en un mundo ideal, excelente,
Pero la idea aquí es que Dios atenderá las necesidades reales de su pueblo. ¿Ya? Entonces, para estudiar el Salmo 23 necesitamos tener esta idea de lo que yo necesito, Dios atenderá. Es interesante, por un lado, también entender que Dios atenderá en función a lo que yo necesito y no tanto en función a lo que yo creo que necesito. Porque a veces nosotros queremos ponerle a Dios como el proveedor, pero en función a mis intereses, a mis necesidades, que no siempre pueden ser de ayuda para nosotros, ¿no? El Salmo 23 menciona también que Dios se va a preocupar de confortar nuestra alma, nuestro ser, y hay un elemento que aparece aquí: me guiará por sendas de justicia. Ese guiar por senda de justicia puede entenderse en algún momento de que todo el camino va a ser tranquilo, pero muchas veces nos vamos a encontrar, y el mismo Salmo lo va a mencionar, con momentos o situaciones difíciles en la vida, porque representa también la vida todo lo que está pasando aquí en el Salmo 23. ¿Cómo podemos entender este término sendas de justicia, que en otras versiones inclusive es traducida como las sendas correctas? En realidad hay otras versiones que también nos habla. Por ejemplo, la Dios habla hoy, me da fuerzas y me lleva por caminos rectos. Eso es una de las traducciones de la Dios habla hoy. Y otra de las traducciones de la NBI es: me infunde nuevas fuerzas. Eso es algo muy importante. Y lo otro que también la Biblia de Jerusalén dice: y confortará mi alma, me guía por sendas de justicia en gracia de su nombre. Esta versión también, la Biblia King James, habla lo siguiente: Él restaura mi alma, me guía por sendas de justicia por amor a su nombre. ¿Saben? Cuando nosotros vamos, la esencia es que Jesús siempre va a ser nuestro pastor porque Él está a nuestro lado. La diferencia es que nosotros nos alejamos de su lado. Ese es lo que a veces nosotros no entendemos, ¿no? Y seguimos cometiendo ese mal. Esa senda de justicia, ese camino correcto, el autor de la lección menciona, ¿no?, de que tiene razones fundamentales. Una de ellas es que nos va a llevar a la persona correcta, que es Dios. Nos va a ayudar a transformarnos en la persona correcta. Nos va a ayudarnos también a que ese testimonio que vamos a vivir nosotros sea lo correcto, para que las otras personas vean que estamos yendo por el camino correcto. Y el camino correcto no siempre significa el más fácil, el más sencillo, sino el lugar que debe recorrer alguien para llegar a un destino. Y por eso más adelante vamos a ver por qué se menciona inclusive el valle de sombra de muerte, ¿no? No sé si como cristianos, ustedes, amigos, han pasado por momentos difíciles y se preguntaron: pero si yo estoy haciendo lo correcto, estoy cumpliendo lo que Dios dice en su palabra, ¿y por qué me está sucediendo esto? Creo que muchas veces la persona, cuando entrega su vida al Señor, cree que al entregar su vida al Señor todo va a estar tranquilo, y no siempre sucede. ¿Por qué pasa esto, Pastor Marcelo? Que en la vida cristiana van a haber luchas, van a haber pruebas, van a haber dificultades. Sí, pastor, podemos mencionar Pablo, porque Pablo explica que las pruebas sirven para fortalecer nuestra fe. ¿Ya? Y aquí vemos al principio del versículo 3, confortará mi alma. Si Jesús, si Dios, si el pastor necesita confortarme, es porque yo estoy pasando por problemas. ¿Ya? Y me guía. Yo creo que la palabra clave es me guía, ¿cierto? No es solamente que yo voy a buscar este camino de justicia. Yo tengo un pastor que me guía, porque la oveja, nosotros sabemos que no tiene tanto sentido de dirección. Es el pastor quien guía. ¿Ya? Entonces, además de confortar cuando pasamos por problemas, Él nos guía. Y es la seguridad que tenemos que Dios nos irá a llevar a los caminos de justicia. Esa guía en el Antiguo Testamento se lo ve muy claro, ¿no? De la manera como Dios fue acompañando al pueblo, no solamente indicando por dónde deberían ir, sino la presencia permanente de Él. No sé si, Manuel, recuerdas momentos en los que se hace visible la presencia y la guía de Dios en el pueblo de Israel.
En muchas ocasiones sucedió eso justamente cuando el pueblo de Israel estaba pasando por muchas pruebas. Una de esas era cuando salió de Egipto, estaban siendo perseguidos y el Señor mismo tuvo que intervenir en muchas oportunidades con fuego, con nube, y se ve como Dios verdaderamente sí estaba con ellos. Y eso es lo que también Él nos muestra y quiere mostrarnos hoy, ¿no es cierto? Porque también ahí Isaías hace la mención, ¿no? Que Jesús es nuestro pastor, quien nos guía. Y eso es lo que pasó en el Antiguo Testamento, en el transcurso de la vida que ellos han tenido los israelitas, ¿no es cierto? No sé cuánto nosotros podemos percibir esa guía, esa compañía de Dios en medio de las dificultades, y creo que ese es un desafío especial para que nosotros que creemos que Jehová es nuestro pastor, podamos reconocerlo a Él en medio de todas esas turbulencias que muchas veces tiene el camino. Vamos a una pequeña pausa y continuamos con ver o explicar un poquito esto del valle de sombra de muerte que aparece en el siguiente versículo. Ya retornamos con Axiomas. Amigos, estamos analizando el Salmo 23 a la luz del tema general que es el crisol del pastor. Vamos al versículo 4. Pastor Marcelo, dice aquí: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré alguno porque tú estarás conmigo. Quiere decir que en algún momento el pastor guiará también a las ovejas al valle de sombra de muerte. ¿Qué significa esto? ¿Cómo podemos aplicarlo a nuestra vida cristiana? Sí, pastor, mira, antes si nosotros pensamos en la realidad de David, quien escribió el Salmo, había este valle existía, era un camino entre Jerusalén y Jericó de casi unos 7 kilómetros. Entonces, David utiliza este ejemplo para explicar que en nuestra vida, en nuestra caminata cristiana, vamos a pasar por dificultades. Este valle puede ser para una persona un problema de salud, para otra persona puede ser un problema financiero, pero la idea es que Dios sigue con nosotros. Cuando nosotros nos vemos su mano, cuando nosotros nos sentimos su presencia, no significa que nos abandonó, ¿cierto? Sigue con nosotros mientras nosotros caminamos en estas dificultades. Me recordaba la ilustración que muchas veces la hemos contado, la hemos escuchado, ¿no? Cuando un creyente le reclama a Jesús simbólicamente, ¿no? Señor, cuando yo estoy en los momentos más difíciles, no veo las huellas que acompañan mi caminar. Cuando todo está tranquilo, están mis huellas y las tuyas, pero cuando hay dificultades solo veo un par de huellas, y Jesús le dice, no, en realidad en ese momento yo te llevo entre mis brazos. Cuando hablamos del valle de sombra de muerte, significa que Dios también nos va guiando como el pastor a las ovejas guía por ese valle con un propósito especial. Dios nos va guiando para que nosotros podamos estar firmes. Pese a las equivocaciones, siempre va a estar Él con nosotros. De seguro que sí. Yo no sé si a nosotros, creo que no nos gusta pasar experiencias difíciles, experiencias que nos causen temor, pero cuando logramos superar eso, creo que eso fortalece nuestra fe, ¿no? Eso me imagino que le pasaba a las ovejitas, de querer meterse en esos lugares difíciles, pero el momento de que pasó una vez, 2 veces, ya ellos podrían tener inclusive la habilidad de poder superar el miedo, y creo que eso puede aplicarse también a nuestra vida. No sé qué es lo que nos causa temor, qué experiencia nos causa cierto grado de angustia, pero que muchas veces tenemos que pasar ese momento para aprender. Sí, pastor, mira, y es interesante notar que nuestro pastor también pasó por el valle de sombra de muerte. Entonces, ¿Cuál sería ese valle de sombra de muerte de Jesús, digamos? Claro, la cruz del Calvario sería el valle de sombra de muerte de nuestro pastor, y el pastor conoce este camino. Entonces estamos siendo guiados por una persona que conoce este camino, que sabe el dolor, el miedo que pasamos cuando estamos en este camino. ¿Ya? Entonces, este sería la esperanza, el consuelo que tenemos en nuestro corazón, que estamos siendo guiados por una persona que conoce el camino.
¿Cuál debería ser la oración de un cristiano? Que Él nos libre de las pruebas, que no tengamos pruebas o que nos ayude a pasar cuando lleguen las pruebas, porque a veces uno no quisiera tener una prueba, ¿no? Pruebas, llámese una enfermedad, un problema de salud o bueno, un problema financiero, alguna situación que muchas veces se genera por ser cristiano, gente que no lo quiere, personas que buscan hacerle daño, y yo creo que eso también podría ser, ¿no? El valle de sombra de muerte. Claro, y yo creo, pastor, debemos acordar del versículo 1 que dice que Jehová es mi pastor. Entonces, aunque yo pase por estas dificultades, tengo que me acordar que Jehová es mi pastor. Entonces, si estoy en esta dificultad, yo creo que la oración debería ser como la oración de Jesús del Getsemaní, que la voluntad de Dios se cumpla en nuestra vida. Porque yo confío que el pastor desea siempre el mejor para sus ovejas. Justamente ahí Jesús decía, ¿no? Si es posible, pasa, claro, pero que se haga tu voluntad. En los personajes bíblicos uno va a encontrar también esos momentos del valle de sombra de muerte, ¿no? Si hablamos de José, si hablamos de Daniel, los 3 amigos de Daniel, y el pastor estaba ahí en medio de ellos. Me hace acordar una historia, justamente un personaje bíblico de Elías, por ejemplo, pasó un momento de valle de sombra, cuando él justamente tuvo esa oportunidad de entrar en una depresión hasta pedir la muerte. Y él quería hacer según lo que él pensaba, pero Dios le dice, no, yo hago según yo tengo planeado ya, es ayudar. Y ahí es donde Elías tuvo que pasar por ese valle y Dios mismo tuvo que sacarlo. Y eso fue muy bueno porque ahí también nos muestra a nosotros que a la medida que nosotros nos dejemos sacar por Dios, Dios nos va a sacar de ese valle de sombra. Y en el caso de Elías dice, no, levántate y ahora tienes que cumplir una misión. O sea, Dios tiene un propósito para la vida de cada persona y la importancia de confiar en la presencia de Dios en esos momentos es importante en nuestra vida cristiana. En la parte final de este capítulo habla de aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, de mis enemigos, dice algunas versiones. El bien y la misericordia me seguirán todos los días. ¿Qué podemos comentar sobre este hecho de que el pastor en medio de todo esto tiene algo preparado, algo especial, algo que inclusive va a llamar la atención en presencia de los enemigos, de los angustiadores? Pastor Marcelo. Sí, pastor, mira, voy a repetir una idea que ya comenté. Si tenemos enemigos, es porque la vida no es tan buena cuanto deseamos, ¿cierto? Pero si Dios prepara una mesa, yo imagino una mesa, ¿cierto? Y ahí vamos a comer, es un momento de alegría, de tranquilidad. Estoy delante de mis enemigos, pero Dios prepara una mesa para mí. ¿Ya? Y es interesante esta imagen que mi copa está rebosando, ¿cierto? Yo estoy disfrutando porque tengo este pastor que paso por problemas delante de mis enemigos, pero tengo este pastor. Ahora, cuando hablamos de enemigos, por supuesto, estamos hablando de personas que no lo quieren a la persona por ser cristiano, no es que el cristiano busque enemistad, sino por factores externos, ¿no? ¿Y qué otra cosa más dice la Biblia en relación a cómo responder o tratar a los enemigos? Ahí justamente ahí habla Mateo, ¿no? Sobre lo que es nuestros enemigos. Mateo 5:44 dice, ¿no? Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Realmente no es fácil, pastor, amar a nuestros enemigos, pero si nosotros nos agarramos de nuestro pastor, vamos a aprender a amar y de esa misma forma testificar a Cristo por la manera como vamos a tratar a los demás. Jesús tenía enemigos, ¿no? O sea, enemigos porque la gente no lo quería a él, llegaron inclusive a pedirle su crucifixión y Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que es. Estaba muriendo inclusive por muchos de ellos que después se arrepintieron. En el Pentecostés no hay nombres, pero hay mucha gente sin duda alguna creyó en el Señor también. Entonces ahí está el ejemplo claro de cuánto, cuál es la acción del cristiano delante de personas que no lo quieren, que pueden ser llamados enemigos. Pero la actitud del Señor o la mesa rebosante, ese galardón, ese premio
que Dios quiere darle a su Hijo es maravilloso porque representa también el premio final que nos dará a nosotros cuando Él venga, ¿no, Marcelo? Y hay un detalle, pastor, acerca del pastor y de la oveja. La oveja pasaba por lugares complicados, a veces se hería su rostro con las espinas, y el tema del aceite era justo para tratar de estas heridas, ¿cierto? Nosotros pasamos por problemas que nos causan heridas en nuestra vida, y tenemos un pastor que cuida incluso de nuestras heridas. Perfecto. Queridos amigos, estamos viendo el crisol del pastor. El pastor Jesús, Dios, nos guía por sendas de justicia. Esas sendas en algún momento pueden implicar dolor, sufrimiento, temor, miedo, pero Él va a estar con nosotros allí. Si hay alguna herida, Él la va a curar. Y qué bendición que nosotros podamos tener ese buen pastor en nuestras vidas. Vamos a una pausa. Ya retornamos con Axiomas. Amigos, hemos llegado al final del estudio de esta lección, El Crisol del Pastor. Hemos analizado Salmo 23 básicamente. Quiero agradecer a nuestros amigos que están acá. Gracias, Marcelo, por compartir este momento con nosotros y con nuestros oyentes. Y algunas palabras, por favor, para concluir. Ya, amigos, si existe una hacienda de justicia, es porque también existe una hacienda de injusticia, de pecado, de dolor. Entonces nosotros necesitamos descubrir en qué hacienda estamos, ¿cierto? Y buscar este camino donde encontraremos con nuestro pastor que nos guiará. Igualmente, gracias, Emanuel, por estar acá con nosotros, y del mismo modo te pido, por favor, algunas palabras de conclusión. Primeramente, gracias, pastor. Lo que sí podemos ver también es que andar con el pastor es la mejor cosa que nos puede pasar, la mejor decisión. Y saben, invitar aquí a nuestros amigos que nos ven, ¿no? Que no nos apartemos, mantengámonos firmes, estemos con Él y Dios estará con nosotros. Amén. Leo el versículo 6, Salmo 23. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Hay una traducción de una de las versiones, dice, el bien y la misericordia me perseguirán. Es decir, Dios buscando la manera de encontrar a sus hijos, buscando la manera de no solamente acompañarlos, seguirlos, sino perseguirlos en el sentido positivo, de no dejarnos. Y creo que eso lo hace el Señor permanentemente con nosotros. Que Dios pueda guiarnos en esta jornada, en este día, para que Él sea el pastor que nos acompañe diariamente y permanentemente a cada uno de nosotros y a cada uno de ustedes.